El Salón de Actos de la nueva Biblioteca Municipal de Marchena Fernando Alcaide Aguilar, ubicada en el edificio de la Milagrosa, acogerá este jueves la presentación del libro Manual Zoomórfico, obra del profesor, ilustrador y pintor marchenero, pero afincado en Écija, Luis Camacho Campoy. Dicho acto tendrá lugar a las 7:30 y está abierto a todos los públicos. Esta obra recoge numerosas ilustraciones a modo de un completo bestiario que hablan de la evolución del escritor norteamericano Lovecraft, que se convirtió en el autor del cambio de la literatura de terror. Publicado por la editorial Maldragón, la obra de Camacho Campoy contiene unas 250 ilustraciones de manera cronológica de la historia de Lovecraft, incluyendo al principio una explicación de por qué dedicar 6 años a este trabajo que, una vez ha visto la luz, se ha convertido en un gran éxito con ventas en países de todo el mundo y preparando ya su segunda edición. El autor, que ha combinado en la elaboración de sus ilustraciones la técnica tradicional del dibujo con el lápiz digital, dedica su obra a su padre, quien fuera el primero en creer en él como artista. Pues en el libro se va a encontrar un compendio de seres de Lovecraft, es un estudio sobre todo de su bestiario. Y bueno, aparte de todo, aparte de eso, también hay al principio pues un poco una explicación de por qué hago el libro, de cuál es el estilo de los dibujos del libro, qué fue lo que me influyó a mí a la hora de empezar este volumen, en el que he estado trabajando durante 4 años, ¿no? El por qué me gusta dibujar monstruos. Toda esa primera parte del libro es un poquito una historia un poquito personal, ¿no? Y después está la parte del bestiario propiamente dicho, donde con un orden cronológico analizo desde prácticamente el primer ser extraño que sale en uno de los relatos de Lovecraft hasta uno de los últimos, recorriendo así casi unos 38 seres, y que empezaron siendo 15, pero bueno, me iban pidiendo cada vez más, a medida que le iba investigando, iban saliendo nuevos seres. Los relatos de Lovecraft son muy profusos, tienen una cantidad de seres, de criaturas, de dioses increíbles, entonces eso iba haciendo que se fueran generando nuevas inquietudes a la hora de investigar y que fuera aumentando cada vez más el bestiario. De ahí que haya unos 250 dibujos al final en el libro. Aunque la inteligencia artificial, desde luego, está metiéndose muy fuerte y está robando mucho terreno al ilustrador profesional, ¿no? Y es una herramienta que tendremos que terminar utilizando sí o sí, como fue la fotografía en su momento. El libro es totalmente libre de IA. Sí empecé el libro a la manera tradicional, es decir, con dibujos a lápiz, que han ido como recompensas dentro de la campaña del libro, pero me di cuenta que al final iba a tardar muchísimo, porque el proceso de lápiz en la mesa de dibujo, aparte de todo, no me permitía poder estar trabajando en mi centro de trabajo, en el instituto, entre clases y clases, por ejemplo, ¿no? Y el libro sí está terminado, o sea, está hecho prácticamente entero en digital, pero en dibujo digital, es decir, que cada línea de las que se ve en el dibujo, en cada dibujo, están hechas a mano directamente. Y aparte de todo, aunque esté dibujado en tablet, el formato en el que se ha hecho los dibujos es un formato A2, es decir, es un formato de 50 por 70 que, aumentando la pantalla y trabajando línea a línea, permite meter muchísimos detalles que a lo mejor de otra manera no hubiera podido hacerlo, ¿no? Entonces sí he combinado tanto la técnica tradicional de dejarme la muñeca dibujando casi 4 años, pero con el lápiz digital. A ver, el libro han sido 4 años en el proceso final prácticamente, pero llevaba un par de años anteriormente buscando información, es decir, tuve que leerme toda la obra de Lovecraft, buscar información en libros y en páginas web para ir complementando todo lo que yo leía. Por ejemplo, referencia fundamental han sido los libros que encontré en la biblioteca de mi padre de los años 70, unos volúmenes pequeñitos de Alianza Editorial, cuyo prologuista era el mejor traductor de Lovecraft en la época, en los años 70, que se llama Rafael Llopis, ¿no? Y de los cuales he sacado muchísima información. Y después 4 años, efectivamente 4 años ya, pergeñando los dibujos, haciendo el texto, escribiendo, dibujando, haciendo los bocetos. Y bueno, sí, el libro la verdad es que ha sido una sorpresa tanto para mí como para Maldragón Editorial, ¿no? Que es la editorial con la que he podido trabajar,
que desde aquí lo tengo que decir, Raúl es un tío magnífico, mi editor me trata de maravilla a todos los ilustradores que están trabajando con él. Es una editorial que lleva pocos años, pero que tiene muchísimo cariño y que está haciendo un trabajo de una calidad impresionante en todos los trabajos que hace. Y bueno, la campaña que empezamos, porque el libro salió en principio en crowdfunding, en Berkami en español y en Kickstarter en la versión en inglés. Y bueno, pues se ha vendido de maravilla, de hecho se ha vendido en todo Estados Unidos, se ha vendido en Canadá, en Australia, en Japón, en toda Europa, con lo cual el libro ha ramificado muchísimo. Ahora estamos preparando una segunda edición. La primera campaña en Berkami en menos de 36 horas, las campañas suelen tener una duración de 40 días, y en Kickstarter a nivel internacional en menos de 16 horas ya estaba financiado el libro. De ahí fue todo sumar y sumar y sumar. Que es una técnica que se está empleando por editoriales que a lo mejor no tienen un peso brutal en la industria del editorial, ¿no? Pero que ofrece el hecho de que a medida que a medida que los mecenas van siendo más, se van desbloqueando recompensas que al final, si tú has comprado a lo mejor solamente el libro, bueno, pues te llega a casa el libro con un marcapáginas, con láminas, con un póster, con una bolsa, a lo mejor con una esculturita, todo relacionado con el libro que se ha hecho. Entonces, bueno, es súper gratificante ver los unboxing de gente que ha recibido el libro, que lo han flipado directamente. Y bueno, y con la calidad del libro, que está impreso en Madrid, en la misma imprenta de Norma Editorial, con lo cual la calidad es maravillosa. Puede comprar en primer lugar en la página web de Maldragón Editorial, en Amazon, y bueno, se está mandando en físico a todas las librerías que lo pidan, pues, y lo tiene AZ, que es la distribuidora oficial de libros en España. Con lo cual, bueno, a mí hace unos días me llamaron de Pontevedra, de un festival de cine fantástico que se llama Curtas, que habían visto el libro, que lo tenían, que querían hacer una exposición, con lo cual pues, me quedé bastante asombrado porque el libro se ha ido a toda España, bueno, y a todo el mundo en general, ¿no? Y está teniendo muy buena aceptación, la verdad. Mi padre en principio fue el que creyó en que yo podía llegar en un momento dado a ser artista. Sabía que no me iba a meter en el despacho, o sea, en un momento dado me lo dijo y le dije, papá, pero tú me ves a mí con cara de meterme en un despacho y ser abogado, y empezó a reírse, ¿no? Él sabía que no, Y bueno, fue el que me compró la mesa de dibujo en la que aún a día de hoy trabajo y el caballete que todavía tengo para pintar, ¿no? Entonces, bueno, mi padre, aparte de todo, aparte de abogado, era también fotógrafo, tenía un arte también bastante oscuro, y fue en su biblioteca donde pude encontrar los libros precisamente de Lovecraft, que de niño yo oía conversaciones, oía la palabra Cthulhu, oía seres extraños, oía nombres de los relatos que después he leído, ¿no? Y eso pues se me quedó ahí marcado. Después, años más tarde, iba, cogía esos libros, los releía, veía algunas ilustraciones que había en aquellos antiguos libros también, ¿no? Y bueno, claro, si no hubiera sido por mi padre, pues entonces a lo mejor este libro no hubiese existido ni yo hubiese sido artista. Yo he sido siempre más dibujante que pintor. En la facultad, de hecho, saqué mejores notas en las asignaturas de dibujo que en las propias de pintura. Y yo siempre he sido un pintor que le ha dado mucha importancia al dibujo primero. Es decir, hay pintores que empiezan directamente manchando y empiezan directamente con el color y pintando, pero yo siempre le he dado bastante importancia al dibujo a la hora de la pintura, ¿no? Pero es con el lápiz y con las técnicas secas con lo que yo realmente siempre me he encontrado más a gusto. Entonces, claro, lo he trabajado pues, con mucha tranquilidad, sabiendo que el resultado, después de tantos años dibujando, iba a ser bueno. Y he buscado para el libro un estilo de dibujo que se ajustase un poquito a la época del propio Lovecraft. Los dibujos están hechos a una manera de los dibujos de los años 30, de las revistas pulp de los años 20 y 30 en Estados Unidos, con un dibujo muy lineal, adaptándose a las formas anatómicas, a las telas, a las maderas, y con ese aire un poquito retro, un poquito vintage, un poquito antiguo, prácticamente como si hubiese podido ser un ilustrador que hubiese trabajado con Lovecraft en su momento y que él me hubiese dicho, oye, quiero estas ilustraciones para el relato que acabo de hacer, que lo vamos a mandar a Weird Tales
o lo vamos a mandar a Amazon Stories, ¿no? Y entonces se lo hubiera hecho. Ese fue el pensamiento que tuve a la hora de hacer el libro. Claro, por eso a la gente le ha sorprendido tanto, porque está muy cercano a cómo hubiera querido Lovecraft que hubiesen sido sus criaturas en papel. Ha pasado un poquito el boom del principio, el libro ahora es cuando está en librerías, ahora es cuando está empezando a conocerse realmente, porque lo primero que habíamos hecho había sido mandar el libro a todos los mecenas, a los 1000 y pico que había habido en Berkami, a los cerca de 800 y pico que había habido en Kickstarter, ¿no? Y claro, la cuestión era decir, vamos a respetar primero a todos esos mecenas que han apoyado la campaña, que han hecho que el libro sea una realidad, para que sean ellos los que tengan primero el libro en las manos, ¿vale? Y después ya poder llevarlo a librerías. Y es eso, porque el libro ha llegado a librerías hace escasamente un mes, entonces yo creo que era el momento ideal, aparte de todo, verano. Julio y agosto no es un buen momento para presentar un libro porque no hay nadie en ningún lado, ¿no? De hecho, mi editor me lo dijo, dice, mira, chapamos durante este tiempo y listo, ¿no? Y septiembre, octubre, noviembre son buenas fechas para una presentación. Y bueno, Víctor me lo propuso en su momento, nos habíamos visto y en la presentación que tuve hace poco también, bueno, no, hace poco no, fue en mayo, fue anteriormente en Écija, en el museo arqueológico, y me dijo, oye, pues mira, se inaugura la biblioteca nueva de Marchena, entonces yo creo que es un buen momento para que tú presentes el libro allí, en tu pueblo, y dije, pues encantado, solamente espero que me pegues el toque, y me lo pegó.